muy buenas noches. Les agradecemos la presencia a quienes nos acompañan el día de hoy, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Nos encontramos aquí en el stand del YEPAC y del INE con la plática Implicaciones de la Ley 3 de 3 en las candidaturas. Me acompaña la consejera electoral, maestra María del Mar Trejo Pérez, y asimismo me acompaña la maestra Claudia Morales Manrique, que es la titular de la Unidad de Igualdad de Género y No Discriminación del YEPAC. El día de hoy, como bien hemos comentado, vamos a hablar de la Ley 3 de 3 en las candidaturas. Principalmente veremos cuál ha sido su evolución y es una de las primeras leyes que se ha aprobado y que ahora está dentro de nuestra ley, dentro de la Constitución, y la deberemos aplicar en 2024. Para no abordar más el tema y que mejor nos comenten la consejera y mi compañera, pasaremos con la primera pregunta, que es: ¿ustedes cómo han visto la evolución de la Ley 3 de 3 para las candidaturas? Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todas. Es un gusto estar en este maravilloso stand del INE y el YEPAC, y sobre todo compartir este espacio pues con Claudia Morales, que además de ser una gran amiga, la verdad es que siempre se lo he dicho, el hecho de que haya una unidad de igualdad de género en el Instituto Electoral da cuenta de que estamos comprometidos con el tema de la perspectiva de género, y ha hecho una gran labor en hacer toda esta transversalización de la perspectiva de género en nuestro instituto. Muchísimas gracias. Bueno, pues hablando de esta pregunta que nos hace el director, la evolución de la Ley 3 de 3 en Yucatán, hay que decir que las mujeres en Yucatán, las que están en los cargos públicos, de verdad han hecho la diferencia, porque no es solo acceder a un cargo, ser postulada, llegar con todo el esfuerzo que las mujeres tienen que realizar para llegar a un cargo, sino demostrar que tienes esa agenda de género cuando llegas al cargo. Y eso es lo que han hecho las legisladoras en esta ocasión, al legislar este tema de la 3 de 3, pero además hay que decirlo que fue por unanimidad en nuestro Congreso estatal, y eso quiere decir que hay un verdadero compromiso con este tema. La Ley 3 de 3 se llama de esta manera porque habla de 3 requisitos que tienen que cumplir cualquier candidato que quiera ser postulado a un cargo de elección popular. Y sobre todo el lema que se maneja es: ningún violentador llegue al poder, que ninguna persona que haya ejercido violencia, son 3 aspectos, ninguna persona que haya ejercido violencia en el ámbito familiar o privado incluso, ninguna persona que haya cometido algún acoso sexual en el tema sexual, o alguien que sea moroso en el pago a los hijos, ¿no? En este tema de moroso alimentario, que yo creo que esto también defiende, ¿no? en cierta medida a la niñez yucateca. Pues con estos 3 requisitos tendrá que cumplir cualquier persona, hombre, que quiera ser candidato a elección popular. Entonces, hablando de esta evolución, de este compromiso de las mujeres, para mí uno de los principales precedentes que están en este tema fue cuando en el 2020 se hace la ley esta que regula el tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, porque ahí es donde se establece por primera vez qué es violencia política, cómo identificarla, se establece completamente el tema. Y pues de ahí tuvo que haber una armonización en nuestro estado, que también se llevó a cabo en julio, si no me equivoco, en julio. También aquí las diputadas y los diputados hicieron esa armonización. Y pues yo, para no abarcar tanto y también dejarle espacio aquí a la maestra Claudia, solo diría que hay también el antecedente de que en el instituto se realizaron foros con la ciudadanía, con las asociaciones civiles, e incluso allá, desde ese entonces, me acuerdo que una de las asociaciones, AMISI, propuso que esto estuviera en nuestra ley, porque en el proceso electoral anterior no habíamos podido al instituto hacer realmente una labor como hubiésemos querido. Solo fue como de buena voluntad de los candidatos de que firmaran esta forma, ¿no? Pero no pudimos llegar a la verificación. Entonces, desde allá las asociaciones civiles ya estaban exigiendo ese tema. Y pues además yo creo que diría que además hicimos los lineamientos para que los partidos políticos atendieran el tema de violencia política desde el interior de los partidos, se tuvieran que comprometer. Entonces, pues todos estos antecedentes van sumando a esta ley 3 de 3 que tenemos hoy en Yucatán, y que somos, gracias a eso, un referente a nivel nacional.
dejaría el espacio. Gracias. Pues buenas noches. Pues sí, un gusto compartir la mesa con la consejera María del Mar, que creo que desde que pues entró al instituto ha estado con estos temas y nos hemos especializado, creo que crecido juntas en estos temas de género y cómo impulsarlo desde la institución. Bueno, respecto al tema de la ley 3 de 3, algo creo que es muy relevante es de su origen en general. Cuando lo escuchamos por primera vez, ¿no? Empieza, como comentaba, desde sociedad civil, incluso a nivel nacional, y es algo que se va retomando en el Estado. La verdad es que hay bastante movimiento de sociedad civil en el Estado. Y incluso se retoma no solo en los lineamientos para atender el tema de violencia política para los partidos políticos, sino también lo establecemos en los lineamientos de paridad. Cabe señalar que no estaba legislado como tal, ¿no? O sea, esta iniciativa 3 de 3 fue inicialmente como se planteaba. Implicaba efectivamente que no llegaran a los cargos quienes van a tomar las decisiones que tuvieran pues sí, no ser violentadores en diferentes aspectos para poder accesar, e incluso creo que algo es algo relevante. Por ejemplo, en Chihuahua ya estaba legislado no ser moroso alimentario, ¿no? O sea, no deber pensiones alimenticias. En diferentes estados habían una u otra de condiciones de violencia que no podían tener las personas que quisieran acceder a algún cargo público. Ahora bien, se impulsa desde la sociedad civil, se retoma desde el instituto, se impulsa desde la comisión, y pues lo que se realizó en el instituto fue sí contemplar este tema de pues sí, un compromiso, digamos, una voluntad política de los partidos políticos. Incluso se contempló en el registro de candidaturas como un formato, pero no tiene la estructura, incluso era muy reciente, para poder verificar que efectivamente fuera pues sí, real esa información que se estuviera brindando, y dependíamos incluso pues de que se presentara alguna queja o denuncia en la materia para poder actuar en consecuencia, que fue de hecho un hecho que tuvimos allá que atender en el momento de 2020-2021, y que nos dio pie a poder identificar todas esas implicaciones para el cumplimiento de la ley. Es decir, desde las atribuciones que tenemos como institución, que teníamos en ese momento como institución, lo que podíamos implementar para cuidar ese aspecto, ¿no? Y igual otra cosa que creo que es relevante mencionar respecto a esta ley es que, si bien marca también el tema de las candidaturas, abarca a otros niveles, ¿no? Es decir, no solo para candidaturas, en el tema de cargos de elección popular de gubernatura, diputaciones, regidurías, presidencias municipales, sindicaturas, o sea, cualquier cargo de elección popular, sino que va más allá, ¿no? Va incluso a quienes van a dirigir los organismos públicos, ¿no? Autónomos. Es decir, la CODEIL, el INAIP, el instituto, o sea, nadie debe entrar en cualquiera de estos tres supuestos, e incluso va al servicio público, a los servidores públicos que no pueden estar en cualquiera de estos tres supuestos. Y algo que creo que pues ahorita ya estamos como que con esta visión de la ley 3 de 3 que proviene desde, ya el proceso electoral pasado empieza con pues sí, algunas ideas generales de cómo implementarlo, y ahora ya estamos pues analizando cómo va a ser esa implicación, ¿no? Pero vemos que sí hay un cambio bastante identificable de las implicaciones de la ley 3 de 3 del proceso electoral pasado al que viene ahora en 2024. Muchas gracias. De hecho, como podemos ver, lo relevante que tiene la ley 3 de 3 es el avance que ha tenido para poder lograr que quienes se encuentren al frente, ya sea como un servidor público, como un funcionario, como presidente municipal, regidores, gobernador, lleguen a acceder a sus cargos sin tener ninguna cuestión que pudiera denotar su actuar, que se conduzcan con la mejor probidad posible, y esto hace que al momento de elegirlos pues hay una mayor aceptación hacia ellos. Eso habla igual bien de las personas, independientemente
la ley 3 de 3 no solo aplica para hombres, sino es para mujeres, para todo aquel que quiera acceder a un cargo público. Como vemos, igual es general, cualquiera pudiera caer en alguna de estas situaciones, pero podemos ir avanzando. Los avances se han estado haciendo, hemos avanzado bastante de ser solo algo que sea de voluntad propia a algo que ya exige la ley. Y esto ya le exige a este punto, desde su punto de vista, ¿cuál sería la continuación a esta exposición de la ley 3 de 3, que ya lo tengamos en la ley? Pues yo en primer lugar creo que es muy importante que no, como siempre ha pasado, no es solo tenerlo en la ley y que ya esté regulado, sino que realmente va a haber que tener en Yucatán mecanismos para que esto realmente sea una realidad en la vida práctica, en la vida pública. Por decir, tendremos que tener ahora en Yucatán por parte del Poder Judicial y por todos tener más espacios donde las mujeres puedan también ir a denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género, las sentencias que muchas veces tardan, a veces hasta 20 años en ser emitidas, pues que sean más expeditas, porque si no esto va a seguir siendo algo que quede impune. Entonces, y además tendremos que tener ahora, además del registro con el que se cuenta, ¿no?, de violentadores que ha estado manejando el Instituto Nacional Electoral, tendremos que tener en Yucatán un registro de por ejemplo, los deudores morosos que estén en esa situación. Tendremos que tener un registro, sería lo ideal, de personas que hayan ejercido algún tipo de acoso o en el tema sexual, porque teniendo ese registro, las instituciones que estamos encargadas de garantizar y de exigir estos requisitos, tendremos un punto de partida y un parámetro para poder hacer esta verificación y poder ver que estén realmente cumpliendo. Pero creo que sobre todo el tema de la violencia que hay que dejar muy claro es que si una persona ejerce violencia en la parte familiar, en la parte privada, pues obviamente tiene esta propensión a ser violento en la parte institucional, y si una persona con ese poder y con este tipo de manifestaciones llega al poder, se puede volver una violencia más institucional, sistemática, que nos lleva a que las mujeres tengan más peligro en la vida pública. Entonces, por eso creo que es fundamental esta ley 3 de 3 y que ahora ya está en algunos espacios, pero como nos preguntabas, Juan Carlos, ¿qué sigue? Que esta ley vaya a todos los espacios, no es solo en los cargos públicos, como bien decía Claudia hace rato, ya está en organismos autónomos, pues ahora incluso en las empresas privadas y en todos los espacios donde haya hombres que vayan a tener un poder de alguna manera, que tengan que cumplir con estos requisitos mínimos. Pues bueno, efectivamente, de hecho la continuación es precisamente ese cambio, ¿no?, que va a implicar al menos para el instituto. Como bien comentan, ahorita nosotros ya estamos haciendo un análisis respecto a las implicaciones, ¿no?, de las atribuciones que tenemos desde el instituto. El ideal realmente es que sí, efectivamente llegue a otras instancias, que no solo para las candidaturas se haga una revisión para determinar que efectivamente no entran en cualquiera de estos tres supuestos, sino también en otros espacios de toma de poder y de toma de decisiones, ¿no? O sea, de poder y de toma de decisiones en las que efectivamente si eres una persona violenta en el ámbito privado, pues muy posiblemente todo tu liderazgo tal vez que puedas ejercer pues es violento. Entonces, pues es lo que se está atendiendo con esta iniciativa, con esta ley ya aprobada. Y creo que parte importante a nivel institucional, se está pensando incluso desde el inicio con los partidos políticos, es decir, de qué forma podemos incidir en los criterios que se van a establecer al interior de los partidos políticos desde sus precampañas, desde la definición de quiénes van a ser, quiénes van a estar en las precandidaturas, qué criterios van a utilizar para que no accedan personas violentadoras que puedan entrar en cualquiera de estos tres supuestos, en los mecanismos que vamos a utilizar, porque son dos momentos diferentes, ¿no?, desde precandidaturas hasta cuando ya lleguemos al momento de la revisión de los requisitos para acceder a un cargo, para llegar a una candidatura. Y posteriormente, cuando pues ya haya sido electa la persona, pues hay otra revisión, ¿no? Entonces, esos elementos con los que vamos a contar nosotros, con los tiempos con los que vamos a contar, porque algo que creo que es muy importante es que dentro del instituto, a la hora de verificar los requisitos para las candidaturas de los partidos políticos, son muy cortos los plazos con los que contamos.
y es una cantidad de verdad impresionante de registros. Si no estoy mal, creo que en el pasado fueron 12,000 registros, o sea, más o más menos, entre propietarios y suplentes, y es bastante lo que se tiene que analizar y es bastante la información que se tendría que validar, ¿no? Y creo que tendría que ser un compromiso, no solo desde la institución, sino también desde los partidos políticos, desde la sociedad en general. Tengo entendido incluso que ya se están preparando también en sociedad civil para poder identificar esos perfiles que entran en los supuestos para iniciar pues sí, presentar quejas y denuncias en ese tema. Así que también va a ser un reto para la unidad técnica de lo contencioso electoral para atender cualquier queja o denuncia en ese sentido. Pero creo que una parte clave va a ser que desde previo podamos tener identificar esos casos y contar con estas estructuras, ¿no? O sea, que sus cuadros dentro de los partidos políticos ya estén contemplados estos perfiles, que no entren en esos supuestos. Y pues nosotros estar en posibilidades para poder realizar una revisión adecuada de pues los perfiles que se van a postular, que cumplan con todos los requisitos. Digo, fue un cambio a nivel constitucional y también a través de la ley, en el que te dicen que ahora nosotros estamos traduciendo el cómo, ¿no? El cómo hacerlo realidad, el cómo sí se va a poder verificar y el cómo sí, pues sí que se haga una realidad, lo que está plasmado en la ley. Pues sabemos que no, porque en la ley ya es una realidad, ¿no? Nosotros las instituciones tenemos que pensar en estrategias para que todo se presente y se cumpla con eso. Pues como vemos, va a ser un largo trabajo, bastante trabajo que va a tener que realizar la unidad, los consejeros y en sí todo el instituto para llevar a cabo esta tarea. Si bien esto ha venido a apoyar lo que se viene haciendo contra la violencia, para ir cerrando el tema, desde su opinión, la aprobación y publicación de esta ley de 3, ¿cómo contribuye a disminuir o cómo contribuye a apoyar la lucha contra la violencia en razón de género? Gracias. Sí, pues la ley 3 de 3 es fundamental para, obviamente, estar combatiendo el tema de la impunidad. El tema muchas veces se ha dado, ¿no?, institucional, cuando hemos visto que las mujeres presentan algún tipo de queja, denuncia a nivel municipal, estatal, es porque están viviendo un tipo de violencia política. Y si vemos años atrás, existía esta violencia, pero ni siquiera la nombrábamos, no tenía un nombre como violencia política, y para las mujeres era muy difícil identificarla. Entonces el hecho de que ya tengamos en ley que ninguno de estos hombres va a poder ejercer violencia contra ninguna mujer en el espacio público, pues es un gran avance. Pero creo que también ha sido fundamental que las instituciones, por ejemplo, emitamos guías para las candidatas donde pueden identificar qué es violencia, a dónde pueden acudir a denunciarla, cuál es el proceso que le pueden dar. Y yo con esto iría cerrando como a manera de conclusión. Lo más importante es no solo tener estas leyes, sino que las personas, las mujeres que vivan algún tipo de violencia política, que empecemos a denunciar. El hecho de que entremos todas a la cultura de la denuncia, aunque sepamos que eso implica un doble costo y muchas veces tiempo y pérdida de otro tipo de cosas, porque lo han expresado mucho las candidatas a la hora de presentar las denuncias. Si no entramos a la cultura de la denuncia, si no tenemos una queja, algún procedimiento especial sancionador, pues es muy difícil que la autoridad pueda actuar y sobre todo que no quede impune y que realmente haya justicia para la persona que está viviendo violencia. Entonces yo eso le diría a quienes nos estén viendo a través de las redes sociales, que si están viviendo algún tipo de violencia, si ustedes quieren identificarla, hay donde encontrar la información. Pueden entrar a www.yepac.mx, allá tenemos guías, tenemos información en la que ustedes pueden identificar, pero sobre todo no dejen de denunciar cualquier tipo de violencia que puedan estar viviendo en un espacio público o privado. Muchas gracias. Pues bueno, a manera de conclusión, creo que pues los principales retos es lo que planteaba, ¿no? Pues sí, ya tenemos este marco normativo que nos da las atribuciones para poder verificar esto, y la intención o lo que busca es precisamente que no lleguen al poder personas que puedan ejercer estos liderazgos en violencia, ¿no? O sea, que no perpetuar la violencia
en razón de género. Y creo que es un reto para el instituto, para las instituciones, para los partidos políticos también. Yo sé que pues debe ser un reto bastante importante, ¿no? El establecer sus procedimientos, sus criterios para poder cumplir con lo que establece la ley 3 de 3 y pues sí, dentro de esa representación y ese ejercicio de liderazgo, ya ser conscientes de la importancia de ejercer ese liderazgo, de ejercer ese poder y esa toma de decisiones, siempre con una visión que implique no violentar, ¿no? O sea, siempre considerar, sea hombre o mujer, que estemos ejerciendo en un cargo sin violencia, ¿no? Que sea libre de violencia y que promueva la participación de hombres y mujeres, pensando en esta igualdad sustantiva, en la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad y todos estos criterios, estos principios que se están estableciendo y que también son formas de violencia al final del día. Creo que este es uno de esos puntos que se ha abierto la caja de Pandora, ¿no? Con el tema de la paridad, que hemos pasado del tema de violencia política a estas iniciativas también del tema 3 de 3, a la inclusión de acciones afirmativas a estos grupos. Creo que ha sido una evolución hacia esta igualdad sustancial y este ejercicio de derechos políticos en libertad, ¿no? Y que sea verdaderamente en igualdad de condiciones. Pues antes que nada quisiera agradecer el tiempo que ha dedicado para poder hablar sobre la ley 3 de 3, las implicaciones que vamos a tener desde el instituto, las medidas que se tomarán en su momento, pero sobre todo la vinculación que se tendrá que tener con otros organismos y con otras autoridades para poder llevar a cabo el trabajo y que este trabajo se realice de la mejor manera. Creo que como todo inicio tal vez sea un poco complicado, pero el instituto ha salido adelante en cada una de las metas que se ha propuesto y esta no sería la diferencia. Agradezco el tiempo, el espacio y sobre todo la experiencia que brindan a las actividades y por nuestra parte muchas gracias y nos pueden ver a través de las redes sociales y encontrar toda la información que ustedes requieran sobre violencia política, sobre igualdad, acciones afirmativas en nuestra página que es www.yepac.mx. Muchas gracias y buenas noches.